Padre, gracias por el privilegio que nos da, Señor, esta tarde, Señor. Gracias por los que hemos podido llegar, Señor. Por aquellos también, Padre, que vendrán en camino, Señor, o por algún momento no podrán llegar, Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo, por la oportunidad, por el privilegio que nos pones, Señor, y que nos da, Señor, de estar en este lugar, amado Dios. Gracias porque tú nos abres, Señor, los ojos, Señor. Gracias a la explicación, Señor, a lo que tú nos muestras en cada reunión, en cada estudio, Señor, porque miramos verso a verso tu palabra, Señor, no de carrera, sino lo que tú nos quieres mostrar para nuestra vida, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por el privilegio y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Johncito. Bien, dale. Un resumencito. Sí. Básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es enfrentarnos a un libro de la Biblia y arrojarles herramientas para poder entender mejor el texto y estudiarlo. Esto siempre con un fin, y es aplicarlo a nuestra vida de manera práctica y no solamente ganar conocimiento teórico, ¿sí? No volvernos cabezones, ¿sí? Sino que lo que está acá también descienda al corazón. Y dentro de eso, pues empezamos hablando de muchos consejos prácticos: leer la Biblia varias veces, tener varias versiones, tener herramientas y recursos que nos ayuden, como este tipo de Biblias o comentarios bíblicos o diccionarios bíblicos, incluso diccionario español de nuestra lengua española. Y todos los recursos que tengamos a la mano también son útiles. Tener disciplinas en el estudio sencillas, como tener diferentes colores para señalar diferentes temas en los textos. Y luego abordamos un poco una metodología muy sencilla para poder hacer una buena interpretación y un buen estudio, que se resume en unos pasos muy sencillitos. El primero tiene que ver con lo que llamábamos mirar la exégesis del texto, ¿cierto? Que habíamos dicho que tenía mucho que ver con entender su contexto, entender el mensaje, el propósito del autor hacia la audiencia original, que era lo que llamábamos el ellos en ese entonces, ¿verdad? El ellos en ese entonces. Y a partir de eso intentamos entender qué les estaba diciendo el autor en ese momento a ellos, cuál era el mensaje para ellos y el propósito principal. Luego de eso dijimos que tendríamos que hacer una reflexión teológica, después de entender todo el contexto, entender la geografía, entender los personajes principales, entender el género literario. Ahí sí nos íbamos a invocar a hacer la reflexión teológica, que en últimas es tratar de ver este pasaje, cómo se habla con el resto de la palabra. Este pasaje además cómo conduce al evangelio y cómo conduce a la persona de Jesús, ¿verdad? Y una vez tengamos eso, ahí sí podemos decir, ahora sí, ¿qué nos está diciendo el texto hoy a nosotros? Pasamos de ellos a ese entonces, pasamos de hacer la interpretación, pasamos de llevarlo a la reflexión en el panorama completo bíblico, y ahí sí poder aplicarlo a hoy nosotros. Y ahí estamos. Y empezamos a revisar el capítulo 1. Ahí sí no me voy a meter nuevamente a explicar todas las cositas que hemos encontrado. Para eso recordarles que ya están subidos en el canal de YouTube las sesiones que hemos tenido hasta ahora. Y la vez pasada pudimos revisar, ¿en qué capítulo vamos? En el capítulo 1. No hemos salido del capítulo 1 de Hechos. Si quieren, vayan abriendo de una vez la Biblia en Hechos 1. Ya casi, pero todavía no hemos salido. También vimos quién era el autor de Hechos. ¿Quién es el autor? Lucas. El mismo que escribió el Evangelio de Lucas es el autor de Hechos. Ajá. Intentamos ver también cómo uno puede empezar a ver el texto que uno está estudiando por secciones, tratar de identificar esas secciones. Y nos quedamos fue en la sección de la ascensión,
que realmente lo último que hablamos fue un poquito el tema de hablar de cuando Pedro se levanta y ya empieza a hablar de manera profética, y vamos a introducir la última sección de este capítulo 1 que tiene que ver con la elección de Matías. Entonces vamos a retomar la lectura de la última sección, que está a partir del verso 15, que fue donde quedamos la vez pasada. Vamos a leer del 15 al 24 nuevamente y a recordar esta porción. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Desde ahí retomamos. Como les digo, alcanzamos a hablar varias cositas. Alcanzamos a hablar de los salmos que está tocando Pedro. Hablamos de que era David hablando de su momento personal, de su momento en ese entonces, pero también profetizando. Y lo que hacía Pedro básicamente era lo mismo que hemos visto acá. Entendió que David estaba hablando de su entonces, lo llevó a entender cómo esto hablaba a la persona de Cristo, y cómo entiende en este pasaje que había también un anhelo de reemplazar el cupo que quedó libre después de la traición de Judas. Entonces, retomemos desde ahí. Ok, el asunto aquí también es: el liderazgo debe ser reemplazado cuando falta alguien, y no dejar vacíos de liderazgo. Los vacíos de liderazgo generan una situación muy complicada, y es que no hay para donde los liderados cojan, ¿cierto? Entonces es importante reemplazar, y en eso no es cualquier reemplazo, sino el que el Espíritu diga. Y miren, aquí es la última, también hablamos de eso, que es la última declaración de que se haya echado suertes. ¿Sí? Es la última declaración bíblica, que de ahí en adelante no hay más declaraciones de que se echó suertes, porque en adelante quien iba a hablar y quien iba a guiar era el Espíritu Santo. Entonces allí se decidió por suerte. ¿Qué significa eso de decidirse por suerte? Un caricellazo. Pudo haber sido de coger pitillitos, el que quedara más cortico, ¿no? No sabemos. No, habían en el Antiguo Testamento, si ustedes han leído, había un Urim y Tumim. ¿Sí han oído de eso o no? Urim y Tumim. Se dice que era una especie de hueso que tenía como dos caras. Entonces, por un lado era negro, por el otro era blanco. Y que lo lanzaban, y según cayera, era como ellos podían recibir. Eso es solamente una teoría, ¿ok? Es solamente una teoría, no es una doctrina. Entonces, según ello, entonces, que Dios decía a través de Urim y Tumim que eso era así.
Entonces, dependiendo del color por donde fuera. Esos son comentarios, repito, son teorías, no es una enseñanza real. Pero más o menos las suertes eran así. No sé si alguien tiene algo más para hablar sobre suerte. Yo ahí sí, pero no sé si nos devolvemos un poquito porque tocaste un tema muy importante para abordar y volver al tema de suertes, que es el tema del liderazgo. Arrancar por ahí me parece interesante preguntarnos eso respecto al liderazgo de Judas, respecto al hueco que deja el liderazgo de Judas y una reflexión que uno siempre hace y que es consuelo a veces en el corazón de uno como pastor, cuando sabemos que en la iglesia van a haber estas cosas, van a suceder estas cosas. Jesús, lo sabemos, es el mejor pastor de todos. Jesús fue incluso el mejor maestro, el mejor evangelista, el mejor profeta, el mejor apóstol, el mejor líder, el mejor líder. Y aún así, Perdió uno. de los 12 más cercanos, perdió uno. Y no solo uno, recordemos en Juan capítulo 11, versos 63 o 68, cuando Jesús vio que muchos que le seguían se fueron y le tuvo que decir a sus discípulos, ¿ustedes también me van a dejar? Juan 6. ¿Sí? Juan 6. Entonces, aquí tenemos un consuelo para los que estamos en la obra sirviendo y seguramente ustedes están haciendo discípulos. Y es que aún el mismo Jesús, siendo el mejor de los mejores, tuvo Se fue. pérdidas. ¿Sí? Hay que mirar un poquito esto del dolor que causa una pérdida. Sea un líder, sea un discípulo, pero es muy doloroso que a uno como pastor le digan que un discípulo volvió atrás, que volvió al mundo, que está en pecado, porque también hay otra cosa y es, mire, se le descubrió a este señor que anda en una cantidad de situaciones que no son acorde al verdadero discípulo de Jesús. Eso produce mucho dolor. Yo aquí, alguno podría juzgar, y es que Jesús, el dolor de perder a Judas, seguro que para Jesús fue muy doloroso, muy, muy doloroso. ¿Por qué? Porque era uno de los 12, no fue cualquiera. Y algunos dicen, no, pero es que estaba profetizado. Y eso es otro debate fuerte, ¿cierto? Ah, no, pero es que Judas ya estaba destinado. No, pudo haber sido cualquiera de los discípulos, ¿sí? Solamente que él escogió en su libre albedrío el pecado y salirse del propósito de Dios. Pero ahí es donde nosotros podemos mirar que hay personas que están capacitadas para tomar el puesto de aquellos que lo dejan. Pero también es responsabilidad de la iglesia preparar a las personas que pueden llenar ese vacío. Es decir, en el sentido de liderazgo y de fructificación y de multiplicación, las ovejas dan ovejas. ¿Sí? ¿Sí o no? Las ovejas dan ovejas. ¿Qué hacen los pastores? Cuidan, alimentan, pastorean para que sean las ovejas fructíferas. ¿Sí? Ahora, como persona, como discípulo de Jesús, tengo que también predicar el evangelio, porque es un mandato. Yo no me puedo eximir como pastor de decir, yo les estoy pastoreando y entonces yo no gano almas. No, todo mundo tiene la responsabilidad de ganar almas para el Señor. Y no es que, como yo estoy aquí, entonces me eximo de ganar almas y ese es mi ministerio y ya. No, yo también tengo que testificar, yo también tengo que evangelizar. Pero también tengo que preparar, o tenemos como pastores, y aquí hay varios, preparar sustitutos para que no hayan vacíos de liderazgo. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés preparó su sustituto y fue Josué. ¿Sí? Mientras Josué estuvo en el liderazgo, ¿qué pasó con el pueblo? Obedeció, ¿sí? Se murió Josué y no dejó a nadie. ¿Y qué pasó? Se formó anarquía, se formó pecado, porque hay que siempre
pensar en sustitutos, en formar otros discípulos que nos sucedan. Amén. Ahora pensemos en este tema en línea con lo que estamos llegando acá. Pensemos en los versos 21 al 22, nuevamente lo que hicimos el ejercicio la vez pasada, metámonos en la película, ¿sí? Y pensemos un poco objetivamente las implicaciones de lo que esto estaba significando para los discípulos en ese entonces. Queda un cupo vacío. Hay una guianza de Pedro, de un líder, ¿sí? Él toma el liderazgo y dice, inspirado por la palabra, vamos a buscar quién reemplace a este líder. ¿Cómo? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo? Y aquí uno ve cosas interesantes en el texto de ese cómo, de ese momento. Primero recuerden, ellos estaban aguardando la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Pero quiere decir que ellos no tenían guía alguna del Espíritu Santo en ese entonces. Sí la tenían. De hecho, es curioso, recordemos que hay un texto que ya hablamos un poquito de eso cuando hablábamos de Jesús resucitado. En Juan, cuando él se aparece en el cuarto con sus discípulos en medio de ellos, en ese mismo texto vemos que él dice, sopla del Espíritu y les dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces ya hay indicios de que ellos conocían en cierta manera cómo es el ministerio del Espíritu Santo. No solo por eso, porque también lo vieron en Jesús en su ministerio. Jesús nos dice lo primero, antecitos de iniciar el ministerio, ¿qué fue lo que sucedió? Fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto, ¿sí? Desde el inicio de su ministerio vemos a un Jesús obrando en conjunto con esa persona de la Trinidad, porque además cuando sale de la tentación y sale victorioso, viene el tema de vamos al Jordán, se va a bautizar y desciende el Espíritu Santo sobre él como paloma. Entonces, de ahí en adelante, los discípulos pudieron ver a ese Jesús lleno del Espíritu Santo, obrar milagros, predicar con poder, predicar con denuedo, ser un testimonio vivo y fiel de que Él era Dios, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, ya tenían indicios de cómo operaba el Espíritu Santo. Y aquí lo interesante es que pensemos que en este momento ellos no tenían como nosotros una guía como segunda de Timoteo para elegir diáconos. Primera de Timoteo, perdón. No tenían la guía para elegir supervisores, que Pablo la escribió. Un supervisor, si quiere, obispado, buena obra desea, ¿sí? Y para eso es necesario que sea esto. Entonces esto era una petición sui generis, era algo nuevo. Y lo que ellos dicen es, pues fijemos unos parámetros. Pero hay algo también muy interesante que para hacer esta selección, sí dijeron unos parámetros, dijeron, es necesario que estos hombres estén juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Empecemos a mirar ahí por qué ese requisito. Entonces recuerden que anteriormente Hechos 1:8, el verso clave, corazón de Hechos de los Apóstoles, decía para qué iban a recibir poder y cuál era el encargo, y es para ser testigos. Entonces, pues aquí lo que están haciendo es seguir en línea del mandato que ya les dio el Señor. Necesitamos otro que sea testigo. O sea, no vamos a llevar al estrado a alguien que no sepa los hechos de primera mano. Tiene coherencia, ¿verdad? Y tiene dirección sabia del Espíritu Santo. Esto es sabiduría del Espíritu Santo. Y luego dicen que tenía que haber estado desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido de arriba. O sea, igual, si la idea es ser testigos, tampoco vamos a llamar al estrado a alguien que haya visto las cosas parciales, ¿sí? Que solo haya visto una partecita. Interesante ese criterio, ¿no?
lo pasamos por derecho, pero aquí hay una lección importante y es que hay sabiduría de Dios también para la acción del liderazgo, teniendo muy en cuenta el propósito para el que se va a llamar al líder, ¿sí? Y aquí era para ser testigos. No sé si tú quieres añadir algo más ahí. No, pues hay personas que, porque aquí vamos a la responsabilidad del pastor en formar líderes, pero hay también la responsabilidad del que está siendo llamado a prepararse. ¿Quieres liderazgo? Prepárate. Enfócate en Dios. Enfócate en tener los hechos claros de Jesús, de toda la vida de Jesús. Entonces, muy versado en todo lo que son evangelios, en todo lo que es la vida de Jesús, la vida y obra de Jesús. Porque este Matías, ¿cierto? Es una persona, yo me imagino otra vez allá el grupo, y entonces está Pedro, se levanta y dice, pues, aquí quien levante la mano el que ha estado todo el tiempo con nosotros. El que no sé qué, el que sí. No, pues es simplemente pensando. Y por ahí de pronto alguno dice, ay, si fuera yo, porque era un privilegio muy grande estar como reconocido con los 12, ¿sí o no? Pero el privilegio, gáneselo. Gánese el privilegio. Ahora, interesante que no es solo capacidad, no es solo que haya visto y que tenga la capacidad de esto, sino también carácter. Interesante también el sobrenombre que le daban a uno de los que eran aspirantes, José, llamado el justo, el justo. O sea, así era el carácter de esta persona que le decían, oiga, usted es el, yo no sé qué apodo tendrán ustedes. No sé aquí hay apodos de todos, ¿no? Ojalá nadie sea Juanito Alimaña y sí. Pero así son el tipo de apodos de los colombianos, ¿sí o no? Pero a este le llamaban el justo. Imagínense que usted tenga un carácter tal que digan, ahí va el íntegro. Tremendo. Ahora sí, otra cosa, mi papá decía el tema de preparar, y fíjense que Jesús siempre se centró, y conocemos que tenía 12 apóstoles, que es un círculo cercano, pero eso no quiere decir que no tenía otros buenos seguidores. Entonces sabemos que tuvo una misión en la que envió a 70 personas, o sea, más de los 12, y aquí nos dice que el número, los que estaban perseverando allí eran 120. ¿Qué nos dice esto? Algo que en la iglesia repetimos mucho en todos los espacios de discipulado, que nosotros somos muy intencionales con un círculo pequeño de discipulado, pero eso no quiere decir que nuestro alcance sea exclusivamente ese, sino que hay otros tipos de alcance y que tenemos que garantizar ese relevo ministerial y de liderazgo. Siempre recuerdo muchos líderes que han bendecido mi vida y siempre afirman lo mismo: usted tiene que enfocarse en formar a alguien que venga y le quite esta silla. O sea que en unos años yo pueda decir, este espacio de estudio bíblico ya no está el pastor Gillo, ya no está el pastor Silvio, hay otros mejores, más idóneos, porque hemos formado liderazgo. Ojo, que esto no aplica solamente para la iglesia, sino en la empresa, en la casa. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Ustedes se imaginan o tienen conocimiento de cuántas empresas han fracasado porque no ha habido un segundo? Porque no ha habido un sucesor. Ahora, eso también es algo que nosotros debemos hacer, y es que la gente sepa quién va a ser el sucesor. Y no que de un momento a otro se levantó y dijo, no, hay que ir poco a poco, ¿cierto? La iglesia ya lo sabe, las personas, el liderazgo ya lo sabe, pero llegará el momento en que el sucesor se levanta. ¿Sí? Generalmente son procesos de 5 años, para la empresa también. Personas que están ahí, que dejan su sucesor en un proceso de 5 años. Algunos se toman 10 años en preparar el sucesor. Pero esto es muy importante. Yo no sé, cuando mueran todos estos, los más ricos del mundo,
¿Quiénes van a tomar el liderazgo? Bill Gates, Elon Musk, Arnold, el francés, Arnaud. Todos estos ricos del mundo, Warren Buffett, ¿quiénes van a tomar el liderazgo? Entonces, pues que Dios nos ayude a nosotros también. En toda área, dejar uno. Nos sirve también para las demás áreas, de lo que se llama, entre comillas, secular. Para nosotros no existe nada secular, todo eso es espiritual. Amén. Por seguir el orden, yo quiero, antes de pasar al método de escogencia, que fue lo que mi papá dijo de las suertes, yo quiero hacer un paréntesis, que también aquí, como les digo, es botarles herramientas también de estudio bíblico. Aquí en este pasaje, en esta porción que acabamos de leer, hay uno de esos textos que les encanta a los enemigos de la fe. Hay uno de esos textos donde lo cogen y dicen, aquí la embarraron. Porque el texto dice que Judas, la manera de matarse, ¿sí?, fue que adquirió un campo, cayó de cabeza y se reventó por la mitad. ¿Y por qué les gusta este texto a muchos enemigos de la Biblia? Porque resulta que en Mateo, el relato de la muerte de Judas, lo que dice es que se ahorcó. Entonces, nuevamente, esta es una herramienta para ustedes. ¿Está errada la Biblia porque aquí dice que se reventó y en el otro dice que se ahorcó? La lectura rápida, falta de entendimiento, podrá decir no. Y el ejemplo claro para que abordemos este tipo de textos, porque hay varios en la Biblia donde pueden haber tipos de inconsistencias, aparentes inconsistencias. Yo les voy a evocar una imagen. Creo que todos han visto de pronto una imagen que rota por internet acerca de la visión que tiene cada quien de las cosas. Y es una imagen donde por un lado se muestra un titular donde hay una imagen de una persona siendo apuntada por un rifle de un soldado, ¿sí? Y es un civil, ¿sí? Entonces, con esa imagen solamente, la gente dice, uy, aquí hay una violación y un abuso de autoridad, listo. Pero resulta que aparece otra imagen del mismo suceso donde amplía un poquito el frame, el cuadro de la imagen, y le cortaron, por ejemplo, la mano de la persona a la que están apuntando y esta tiene un puñal listo a clavárselo al soldado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que solo por ese detallito, por quitar esa parte, no vimos el cuadro completo, ¿sí? Entonces, necesitamos ver el cuadro completo. También se puede, en cosas que suceden en la calle, un accidente de tránsito, siempre está el que lo vio que estaba en el semáforo, el que estaba dentro del carro y los que estaban al otro lado de la calle, y cada uno tiene una versión. ¿Cuál es la labor del periodista? Coger todas las versiones y entender qué fue realmente lo que pasó, porque estas son versiones. El buen periodista. El buen periodista. Entonces, cuando tenemos las dos versiones, nuestra postura como cristianos no es la del escéptico que de una te dice, aquí hay un error. Porque nosotros, a diferencia de ellos, creemos en la inerrancia de la palabra de Dios y que si es inspirada por Dios, tiene claramente la forma de Creo responder. que hay un término que no conocen mucho y es inerrancia. Inerrancia quiere decir sin error. Sin error. Sin error. La Biblia es inerrante, tiene su inerrancia y quiere decir que no tiene error, ¿cierto? Y de pronto tomando algo, ustedes saben que hay dos relatos. En uno, por ejemplo, puede decir que era un ciego, en el otro puede decir que eran dos ciegos. No. Otro aspecto es que uno dice estaban a la entrada de Jerusalén y el otro dice que estaba a la salida. Para detallar, mi papá está hablando de relatos reales. Entonces, el del ciego, tenemos un relato en un evangelio que dice un ciego. El otro relato dijo que eran dos ciegos. ¿Quién tiene la razón? Los dos.
Uno vio el más importante de narrar, y aquí es el asunto. Uno vio el más importante de narrar y el otro narró los dos. Cuando dice que uno estaba, dice, y el ciego estaba a la entrada de Jerusalén y el otro dice a la salida. ¿Qué pasa? Que ambos están en la misma puerta, pero uno lo ve de aquí para allá, el otro lo ve de allá para acá. Si yo me paro en la puerta allá, esa es entrada y esa es salida, ¿sí o no? Esa es entrada y esa es salida. Entonces uno lo ve a la entrada, el otro, no, es que la Biblia se está contradiciendo, porque dice que uno a la entrada y el otro dice que a la salida. No, están en el mismo sitio y el mismo sitio es tanto entrada como salida. Entonces, Una última cosa para ya entrar a la solución de esto, y es que sí hay, ojo con esto, sí hay algunos errores en la escritura, ojo con esto, que no son de Dios. Es porque en algunas versiones o en algunas copias sí que han encontrado errores pequeños de los escribas, de los copistas. Bueno, a veces hay errores de traducción, pero el tema de traducción es otra cosa. Digamos, cuando vamos a los manuscritos originales, las autografías que llamamos, cuando hablamos en la Biblia de los textos originales, el término técnico son autografías, ¿vale? Y cuando vamos a las autografías, encontramos que efectivamente de las copias, de las muchísimas copias que hay, uno que otro tiene cambios, que se agregaron comentarios o se cambió una letrica o se escribió o está borrosa. Ejemplos, en el Antiguo Testamento cuando hay numeración, hay ejemplos que se le agrega un cero en una historia y eso hace que cambie la cuenta, por ejemplo, de caballos. o los años de un rey. En algún lado dice 8 años y en el otro dice 18. Sí. Por Entonces, una rayita que se le fue al copista. ¿qué respondemos a eso? Pero déjame un momentico explicar esto. Dale. ¿Qué hicieron entonces los traductores de ese error? No lo quitamos. Dejémoslo. Y al final, pues, lo van a interpretar por respeto al original, no lo quitaron. ¿Sí? Por respeto al original, no lo quitaron y lo dejaron así. Entonces ustedes van a encontrar en Crónicas la edad de un rey que era de 8 años, como en el caso de Josías, y en otro va a decir que 18 años. Eran realmente 8. ¿Por qué? Pues porque uno se da cuenta el tiempo cuando él gobernó, cómo gobernó, que tenía una cantidad de cosas así. ¿Habría problema con eso? Realmente no lo hay. Y esa es la respuesta que ustedes deberían dar, porque inmediato ustedes reconocen esto frente a los enemigos de la fe y ellos van a decir inmediatamente, usted mismo reconoce, tiene errores. No, espérate, te voy a explicar. Primero, que todavía es posible encontrar hallazgos, porque todavía están saliendo autografías mucho más antiguas de las que tenemos. La arqueología todavía está haciendo hallazgos. Y muchas veces estas cosas se han resuelto con un nuevo hallazgo de una autografía más antigua que resuelve el pequeño error de copiado. Pero lo más importante, lo segundo que nosotros respondemos a esto. Hay otra cosa en esto de las cantidades. Por ejemplo, en Crónicas, cuando dice que hubo tantos que estaban con David en el censo y que censaron tantos, una persona lo pone de un número y la otra lo pone de otro número. Y el asunto es que ambos tienen razón, porque este no supo lo que el otro estaba contando. Entonces hubo diferencia en el número, porque si aquí está la parejita, ella dice pues cuente y ella contó hasta cierto punto y ahí no vio más, pero él se fue un poquito más allá y habían más personas. Entonces eso también se puede dar, que hay unas personas que colocan un número y es verdadero y el otro es verdadero. Y no tiene asunto, no tiene rollo, porque es como si hoy en día fueran a sacar una publicación de este espacio y dijeran el estudio bíblico para 200 personas de los viernes.
Y por el otro lado dice, 50 personas estuvieron en el estudio bíblico de los viernes. Las dos son verdad. ¿Por qué? Porque la reunión está pensada y se pusieron 200 sillas, pero vinieron 50. ¿Sí? Esos son los casos que pasa así y nosotros tenemos que entrar a ver eso. Pero la última que yo les digo, la respuesta a esto es, y la más contundente es, que ninguno de los errores de copista o de los aparentes errores de confusión en los hechos de la Biblia, ninguno es realmente significativo para cambiar el mensaje y el propósito del texto que estamos abordando. Que eso es lo más importante, porque si Josías tuvo 8 y 18 igual, la enseñanza que se extrae y la veracidad de lo que quiere el autor contarles no cambia en lo absoluto. Y ahí no voy a profundizar más en esto, pero la Biblia comparada a cualquier otra obra escrita en cualquier momento de la humanidad es mucho más fiable y mucho más completa. De las obras antiguas, de las obras clásicas literarias, hay unas que aceptamos con toda la credibilidad, por ejemplo, la Ilíada, ¿sí?, de Homero, o la Odisea, y de esos escritos realmente copias que hay en comparación a la Biblia son extremadamente poquitas. Entonces es mucho menos fiable, pero lamentablemente es mucho más aceptada, como verás, y si cuestionan la Biblia, que tenemos muchísimas más copias para comparar la veracidad y la fidelidad del escrito original. Y ahí siempre va a haber una supremacía del texto bíblico frente a todos los demás. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si han leído qué dijo Federico Nietzsche en torno a la Biblia. Él, cuando está dando sus apuntes filosóficos, ustedes saben que Federico Nietzsche era un esclavista, fue un tipo que quería esclavizar razas y que para él lo mejor eran las castas, ¿cierto? Y Federico Nietzsche dijo, en 100 años no habrá una sola Biblia. 1808, 1800 algo. En 100 años no habrá una sola Biblia. Y él fue el que mató a Dios, ¿no? Dios ha muerto. Se murió Nietzsche y Dios sigue vivo. Y se murió Nietzsche y la Biblia sigue esparciéndose por todo el mundo en cantidad de idiomas, en cantidad. Ningún libro ha sido tan bestseller en todos los tiempos como la Biblia. Ninguno. Bueno, ahora sí retomemos la parte del Hechos 2. método. Echaron suertes. Yo aquí solo tengo que decirles, vamos a Proverbios, capítulo 16. Yo me he oxidado en la búsqueda en Biblia física, pero el que lo tenga, diga amén. Tan ágiles. Proverbios 16, lo tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 33. ¿Quién lo puede leer así fuerte? Ok. Tremendo. Es una versión similar. Ahí dicen una forma de que echaban las suertes. Es como echando piedritas en una bolsa y sacando, ¿sí? Ok, chévere esto. ¿Qué traducción tienes tú, Marle? Nueva traducción viviente. ¿Tú qué traducción tienes? Palabra de Dios para todos. Y tú leíste la primera, Reina Valera. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de traducciones y la Biblia? NTV y PDT son versiones dinámicas, ¿sí? Son versiones que apuntan a aclarar el mensaje. Reina Valera es una versión que tiende más a la literalidad, ¿cierto? Entonces, seguramente el término hebreo que estamos haciendo ahí nos apunta a una forma de elección con suerte, y aquí NTV, para llegarlo a nosotros más asequible, más entendible, nos muestra la forma de suerte que es común, los dados. Aquí usan otro, la bolsa, ¿sí? Pero el sentido
Lo entendemos. ¿Qué es lo que estaba diciendo acá Proverbios? Lo mismo en lo que se apoyaron los versículos, los versículos, los discípulos, lo que se apoyaron los discípulos para tener confianza de que no estaban echando el baloto como si fueran personas viciosas al juego, adictas al juego. No. Aquí lo que estaban reconociendo es que en esos momentos cuando tenían dos muy buenas opciones para elegir, dijeron, óigame esto, ¿qué puede ser lo mejor que podamos hacer para que esto no sea una elección humana, sino que sea el Señor eligiendo? Y no sé si alguno de ellos recordó en ese momento, aquí sí yo estoy especulando, pero va en línea con este verso, y es que lo que este verso nos quiere decir es que mucha gente puede tratar de tomar decisiones al azar, pero la última palabra, incluso cuando le dejamos la decisión al azar, es del Señor. Y esa es la lección que está ahí en Hechos. Bueno, ellos dijeron, porque es que además no olvidemos qué hicieron antes de echar suertes. Ok. Sería una elección humana. Sería una elección humana. No quiere decir que no hayan formas de meter elecciones humanas en la iglesia, porque en el texto bíblico hay momentos donde hay concilios, donde hay acuerdos entre seres humanos. Pero a lo que voy es que en últimas ellos, la actitud que tienen no es de viciosos adictos al azar y al juego, sino de confiar plenamente en que la decisión final es del Señor. Amén. Sería bueno que pensáramos nosotros en estas decisiones trascendentales de la vida para ustedes. ¿De quién depende? ¿Del consejero? Ahora, no quiere decir, y mi papá creo que fue claro en eso, que entonces ahora dice, bueno, ¿con quién me voy a casar? Señor Jesús, que si es cara es porque tú moviste esta moneda, y entonces la lanzan y les cae paradita la moneda. ¿Sí? No, recuerden que esto es previo Pentecostés. Seguramente es un método imperfecto, pero que reconoce la perfección de Dios. Yo les quiero contar una anécdota. Resulta que yo solterito, sí, claro. Sí. Pero a lo que iba la salvedad es que no vamos a coger ahora los dados y Señor Jesús, dame puntería. No. Porque ya está el Espíritu Santo. Sí. La anécdota que yo voy a contar es que Luis Palau, es un evangelista muy conocido mundialmente, escribió un libro, ¿Con quién me casaré? Y yo lo leí y no me dijo. Y salí frustrado. Entonces después le cambiaron el título. No con quién me casaré, no con quién me casaré, sino con cuál me casaré. Pero no, que digamos nosotros en todo esto, ojo, porque ahora las suertes no existen. Eso que lo tenga claro. ¿Sí? No existen. En el sentido de decisiones de la vida, tenemos al Espíritu Santo que dirige nuestra vida. Es la dirección del Espíritu Santo y nadie más. Amén. Bueno. ¿Breakcito o nos vamos al 2? El 2. Listo. No, Hechos 1:8, emocionante. Corazón de esto. Pero Hechos 2, potente. Tremendo. Vamos a empezar leyendo los pocos primeros, yo creo que 3 versos. 1 al 13. 1 al 3. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados. ¿Dónde estaban sentados? ¿Y dónde estaba esa casa? ¿En el aposento alto que estaba en dónde? Yo es por ver si nos acordamos de todo. ¿Listo? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y voy hasta el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hablemos de estos versos tremendos. Aquí podríamos quedarnos bastante. Empecemos por tratar de ver ellos entonces, ¿no? Cosas que hay que entender del contexto, cosas que hay que entender de qué está sucediendo aquí en esta audiencia a la que le está escribiendo Lucas. Primero, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, echemos memoria. ¿Qué es Pentecostés? ¿Sí? Cronológicamente de lo que venimos hablando, ¿cuánto ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Recuerden, Jesús resucita, ¿qué día? Domingo. ¿En qué semana? En la Pascua. Celebran la Pascua y Jesús resucita el tercer día. Y viene la resurrección, que dice que estuvo 40 días apareciéndosele a sus discípulos y enseñándoles del reino. 40 días. Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Esto es repaso porque ya lo habíamos hablado. Pentecostés es una fiesta, es una de las varias fiestas anuales que tenían los judíos. Se celebraba, y por eso el nombre, 50 días después de Pascua. Por eso es Pente, de la raíz de Penta, de la raíz de 5, Pentecostés, 50 días. Cosa muy interesante, porque 50 es un número que va después del 49, que realmente es 7 por 7, ¿cuánto es? Quiere decir que son 7 semanas, o sea, es una semana de semanas. Esto es relevante. Si uno quiere entender también la Biblia, también los números son importantes, también, aunque aquí no es tan relevante el tema del número, pero sí es muy interesante cómo estos números son muy usados ampliamente en fiestas, en celebraciones, y tiene su significado. Y la fiesta de Pentecostés conmemoraba principalmente, se hacían varias cosas, pero principalmente conmemoraba la llegada de la ley. ¿Sí? Esto es importante. La llegada de la ley, que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, salieron de Egipto hacia el Sinaí, y se dice más o menos que después de 50 días es que llegan ahí al monte, y es donde se da el suceso donde se les entrega la ley. ¿Sí? Éxodo está 19 y 20. y 20. Éxodo 19 y 20. ¿Vale? ¿De ahí quieres agregar? No. De todas maneras, es que Jesús también estaba cumpliendo un asunto profético. La fiesta de Pentecostés también hablaba de Jesús. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos, que toda la Biblia habla de Jesús? ¿Sí? Entonces, las fiestas eran los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, todo eso habla de Jesús. Entonces, era una fiesta judía y coincidió entonces con esa venida. La fiesta de Pentecostés era el recibimiento de una orden, de una ley, ¿cierto? Y allí se recibe algo muy impresionante, que es la venida de Jesús para que esa orden sea llevada a cabo de la evangelización de las naciones, que entre otras cosas estamos retardados, muy retardados en poder cumplir con todo el mandamiento. Ahí entonces tenemos que hablar muchas cosas. Quiero empezar por decirles que toda fiesta, Hebreos 9 dice que todo el sistema sacrificial y todo lo que el Señor delegó a Moisés en la
la ley mosaica, ¿sí? En el Pentateuco, todo este sistema sacrificial son sombra de lo que había que venir, que era realmente Jesús y el cumplimiento de toda la escritura en él, ¿sí? Entonces, cuando vemos el tema de las fiestas, como dice mi papá, todas las fiestas tienen una aplicación y tienen un simbolismo de Jesús, ¿sí? Pero particularmente en Pentecostés es un cumplimiento que abre oficialmente el inicio público de la iglesia, porque en el Sinaí, y ahí encontramos paralelismos muy interesantes, cuando recibieron la ley, estaban en un monte, el pueblo de Dios, y se les entrega la ley. Aquí estaban en el aposento alto, en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Un monte. Y lo que va a pasar ahora con la venida del Espíritu es que la ley, ¿dónde queda? ¿Dónde dice la palabra? Que la va a escribir en el corazón. ¿Y quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, miren ese paralelismo. En la era de la ley se les entregan tablas de piedra, ¿sí? Pero aquí en Pentecostés, que se inaugura la iglesia, ahora está en el corazón. Pero hay que mirar también un poquito sobre la exactitud profética de las fiestas. ¿Cuándo se entrega la ley? 50 días después de la Pascua celebrada en Israel, y salen y luego se les entrega la ley, ¿sí? Entonces también Pentecostés es llamado la fiesta de las semanas, ¿sí? Cuando se celebraban las 50 semanas. Cuando nosotros miramos esto, que se celebra después de los primeros frutos, se celebraba después de los primeros frutos. Y aquí hay algo interesante, y es que Jesús es la Pascua, pero es el primer fruto de la resurrección. Y a los 50 días o a los 49 días viene el Pentecostés. Mire cómo está el paralelo de las fiestas del Antiguo Testamento hablando de Jesús, y aquí entonces también se mira después de la Pascua, que fue celebrada por el Señor, que fue, se dice, en la última cena o esa semana, y luego viene entonces Jesús muere, resucita, es el primer fruto de una persona resucitada, ¿cierto? Hubo las resurrecciones como, digamos que no ha habido resurrecciones en ese tiempo. Milagros se dieron, claro, se dieron, pero no como el milagro de Jesús tan contundente, ¿sí? Tan contundente. Entonces vendrá eso, y aquí después de los primeros frutos a los 50, entonces viene la llenura del Espíritu Santo con un mandamiento específico de trasladar la ley a las naciones de la tierra a través de algo que se llamaría iglesia o eclesía. Y eso, la palabra iglesia va mucho más adelante, que hablaremos en Hechos. Otra cosa que quiero compartir de Pentecostés, y lo hace precisamente el estudio bíblico, es acerca de una enseñanza de hace un tiempo que me impactó mucho, de cómo el Pentecostés y esta traída de inauguración, llamémoslo, de la iglesia como tal, viene a cumplir y a restaurar muchas cosas que se perdieron en momentos claves de la Biblia, ¿sí? Solo por mencionar algunos. Cuando está la caída en el jardín del Edén, se pierde la relación directa con la presencia de Dios, ¿sí? De para adelante en todo lo que es los personajes del Antiguo Testamento, apenas tenemos una que otra teofanía, ¿sí? ¿Qué es teofanía? Una aparición física de Dios, ¿sí? Pero antes de que venga Jesús, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasa con el Espíritu Santo en Pentecostés? Se restablece nuevamente. Ahora tenemos nuevamente conexión directa con la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, el tema de Babel, ¿sí? En Babel, ¿qué sucedió? A causa del pecado. Se enorgullecieron, construyeron una torre, y el Señor confunde
sus lenguas. Y aquí que nos está diciendo que, ¿qué pasa? Ahora nos da el don de lenguas, que es un don espiritual, que es el lenguaje del Espíritu Santo, una lengua común para sus hijos. Pasó de las lenguas para dividir y confundir a toda la humanidad, ahora viene una lengua Y que común. hablaban también, ahí hablaban algunos idiomas, pero que publicaban y proclamaban las maravillas de Dios. Exacto, exacto. Otra interesante, Sinaí ya lo hablamos. Cuando están frente al Sinaí, el pasaje lo que nos relata es que Dios se manifiesta con una manifestación tremenda, truenos y tiembla la tierra y todo, y el pueblo ¿qué hizo? Se asustó. Entonces lo que le dijeron el pueblo a Moisés fue, no, 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 que no nos hable Dios, vaya usted y que le hable a usted. ¿Sí? Se perdió esa voz de Dios directa al pueblo y ahora tenía que ser únicamente a través de Moisés. Acá ¿qué pasa? ¿Qué se restablece? Todos tenemos ahora acceso a la voz del Espíritu Santo. Tremendo. Yo creo que esas son cosas muy interesantes de cómo los paralelismos, las referencias cruzadas nos hablan cosas muy importantes de lo que está sucediendo y cómo lo que dice Hebreos 9 realmente con estos pasajes es que entendemos las maravillas de cómo estas sombras de lo que había de venir se cumplen con la promesa que Jesús les hizo a los discípulos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, listo. Muy bien, continuamos entonces con este capítulo 2. Interesante lo del Pentecostés. Creo que lo entendieron. ¿Alguien quiere hacer algún aporte más sobre Pentecostés? Habían unas preguntas, nos toca devolvernos un poquito, pero es chévere que empiecen a surgir este tipo de preguntas. Amanda me comentaba que había un tema con Matías, ¿no? Ella pregunta, oye, ¿y Matías se vuelve a nombrar en la Biblia? No. Y entonces estaba hablando con el pastor Johncito porque sí, muchas personas hablan de, oiga, ¿será que esto sí fue de Dios? Porque luego aparece una figura prominente entre los apóstoles, que es Pablo. ¿Qué decimos a esto? Pues realmente, nuevamente hay que tratar de cuando estudiamos el texto bíblico, saber diferenciar entre lo que son nuestras curiosidades, pero que no son relevantes para la esencia del Evangelio, ¿sí? Pero quisiéramos saber. Nuevamente, y esto que les voy a decir es útil para lo que viene de Hechos 2. Recuerden que nosotros, nuestra principal fuente de doctrina, nuestra principal fuente de alimento es lo que dice la palabra, no lo que no dice. De lo que no dice la palabra, hay muchas cosas que tenemos que inferir y hacer especulaciones y cosas posibles, sí, pero las especulaciones no son doctrina. ¿Qué sí nos dice la palabra? Que en Apocalipsis nos habla que en la Nueva Jerusalén están escritos los nombres de los 12 apóstoles, de los 12, y no creo que esté Judas. Allá está Matías. Entonces, la respuesta a la posible controversia que dicen, pero el 12 fue Matías o fue Pablo y lo que hizo el Señor con Pablo fue corregir eso. ¿Cuándo es la respuesta? ¿La veremos? Ok, aquí hay un tema y que Huguito nos hizo o me preguntó al final. Huguito, ¿quieres preguntar? Sí, ya lo eché al agua, ya que pregunte. Son doctrinas que se han levantado en torno a un texto, sin su contexto. El apostolado, gracias, perdón, yo sí hablo pasito. La doctrina que yo en algún momento escuché acerca del apostolado está basada en el versículo 21 y 22 de Hechos 1,
que ahí dice, pues, está lo que decía el pastor Gillo, hablando de las características que el apóstol que iba a reemplazar a Judas tenía que tener. Y pues las características que dice ahí es que tenía que ser testigo humano, o sea, como estar presente de todo lo que vivió Jesús. Testigo ocular, eso es. Em, y la doctrina que, digamos, es una muy similar a una que dice que el Espíritu Santo o los hechos del Espíritu Santo se quedó aquí en el libro de Hechos. Hay una similar que dice que los apóstoles también, digamos, por decirlo así, los últimos apóstoles fueron esos, porque las características que se dan acá están hablando de alguien que tiene que ser un testigo ocular de Jesús. Entonces las personas dicen que entonces por eso esos fueron los últimos apóstoles y a partir de ahí ya no puede haber apóstoles. Entonces yo le hacía el comentario al pastor. Ok, entonces hay una doctrina que dice que no al apostolado en los tiempos modernos, que no hay apóstoles, no hay. Porque únicamente el último apóstol fue Matías. Entonces, ¿cómo le decimos a Pablo? ¿Cómo se define él en las epístolas? Viene en 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ok. Pero más que eso, más adelante hay un mandato y hay una declaración del apóstol Pablo en cuanto al ministerio quíntuple en la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y evangelistas. Entonces allí está el ministerio quíntuple, donde si en este tiempo hay pastores, entonces ¿por qué no hay apóstoles? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol era un designado militar que enviaban a la conquista de un ejército o de un terreno o a defender su terreno. Entonces, era un apóstoles significa enviado. ¿A qué era enviado el apóstol? A conquistar. Por eso, en algunos movimientos apostólicos, el símbolo del apóstol es una espada. Es una espada. Entonces, el apóstol iba a conquistar y tenía los otros ministerios, que todos los ministerios son para ser usados en la iglesia. Ahora, el apóstol no es solamente el que puede estar de tiempo completo. Tú puedes ser un apóstol. El que conquista, el que enseña, el que forma líderes. Ese es un apóstol. No necesariamente, escúchenme bien, porque es que a veces el prototipo de apóstol lo ponen como un fundador de iglesias. Pedro fundó iglesias. Bartolomé fundó iglesias. De pronto Tomás, se nos dice que Tomás estuvo en la India y allí Tomás fundó iglesias. ¿Cierto? Pero en realidad uno de los grandes apóstoles, además de ser el maestro, el ayo, el entrenador, el padre espiritual de muchos apóstoles, fue también un plantador de iglesias, que fue el apóstol Pedro. Entonces, el apostolado no solamente se ve en la iglesia, pero también hay apostolado, por ejemplo, en el área de los negocios. También. ¿Cómo una persona puede convertirse en un apóstol hacia los negocios? Pues porque es uno que conquista, pero es uno que usa los negocios para la prédica y ganar personas para Dios. Entonces, ¿cuándo se escribió Hechos 2? O sea, ¿cuál fue la experiencia de Hechos 2 y cuándo? ¿Y cuándo se escribe Efesios? ¿Y por qué llaman al apóstol Pablo apóstol? Si solamente el apostolado terminó con Matías, el apóstol Pablo está, vea. Ahora yo añado una cosa, por favor, Romanos 16, verso 7. Romanos 16, verso 7. Porque también hay quienes dicen, no, entendible porque efectivamente se van por la línea que me comentaba el pastor Johnny, dicen, no, Matías fue una selección desafortunada y el 12 sí es Pablo y ahí se acaba, ¿sí? Entonces, complementemos. Romanos 16, 7, ¿qué dice? Saluden a Andrónico y a Junias,
mis parientes y compañeros de prisión, ojo con esto, que se destacan entre los apóstoles. ¿Ven? ¿Sí ven la claridad? Andrónico y Junias se destacaban entre los apóstoles. ¿Hay otros apóstoles aparte de los 12 de Matías y de Pablo? Sí los hay. Ahí está clarísimo. Imagínate. Listo. Muy bien, vamos adelante. Entonces, dice, versículo 1. Cuando vamos a terminar Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya está explicado, estaban todos unánimes juntos. Ojo, aquí tenemos que ver la importancia de la unidad en la iglesia para un derramamiento del Espíritu Santo. Eso es muy importante. ¿Estaban todos qué? Unánimes y juntos. Hay tantas cosas que desunen. Yo quiero hablar un poquito sobre la unidad. Resulta que había una canción, en 1984 vino un pastor, no, 1987, vino un pastor muy usado por Dios que estaba en ese entonces siendo usado por Dios en Brasil, se llamaba Cayo Fabio. Y Cayo Fabio vino y reunió a todo el pastorado en Colombia para ministrarle, porque era el hombre del momento. Y estábamos cantando una canción muy interesante que se cantaba mucho: somos una familia en Dios y nos amamos, somos una familia en Dios y nos cuidamos. Entonces estábamos en la reunión de pastores. Cuando llegamos somos una familia en Dios y nos cuidamos, le dice uno al de atrás, el uno del otro. O sea, a mí casi me produce un desmayo que un pastor diga esto, cantando una canción, y que somos una familia en Dios y nos cuidamos, pero el uno del otro. Por Dios. Entonces, ha habido cosas en la historia que simplemente dividen la iglesia, y en esa división de la iglesia es imposible que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Esto es también para meditarlo en torno a la iglesia local. ¿Estamos unidos? ¿Estamos desunidos? ¿Estaban todos qué? Unánimes y juntos. Familias también, claro. Toda casa dividida contra sí misma no prospera. Y curiosamente, cuando hablamos del Espíritu Santo en la iglesia, es tal vez una de las doctrinas que más división genera. Y cuando vamos aquí al texto, yo creo que aquí nos tiene que hablar al corazón esta frase de unánimes juntos, porque quiero que nuevamente hagamos el ejercicio útil que les mencioné de tratar de meternos en el rol, en el papel de los que están allí. Y lo que yo veo allí en por qué ellos sí podían estar unánimes juntos frente a la promesa del Espíritu Santo, puede tener varias razones. En principio porque nunca habían experimentado algo así. Jesús les había enseñado acerca del reino y Jesús les había hablado de la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero no les había dicho la minucia de ustedes van a recibir lenguas y seguramente ellos estaban esperando como Jesús les dijo, pero no sabían qué. No sabían exactamente en qué minuto, en qué segundo, porque de hecho lo que sigue después, la siguiente frase es y de repente. Ese y de repente no quiere ser y a la hora concertada por la agenda del cronograma de la noche de Pentecostés, sino fue de la manera en que el Señor sabía el tiempo preciso, pero ellos les dijo fue simplemente esperen. Y esperar es lo más difícil. Y esperar en unidad es peor de difícil. Y en ese unánimes lo que veo es que al tener como esa inexperiencia en esto, lo que veo es un corazón de niño. Lo que veo es un corazón de hijo, ¿sí? Y hoy en día la actitud que tenemos es muy diferente.
porque aquí el hijo, cuando es pequeñito, uno de papá le cuenta cualquier cosa y él dice, te creo, porque es el papá. Hoy en día nosotros nos creemos el papá del padre y muchas veces lo que hacemos es darnos unos a otros porque yo digo, yo tengo la verdad del Espíritu Santo y yo soy la única verdad, me las sé todas, pero aquí lo que hay es una actitud de obediencia y humildad. ¿Es posible la unidad en la iglesia hoy? Es mi petición, una de las peticiones más profundas que yo tengo es, Señor, unidad en la iglesia, sobre todo en Colombia. En Colombia la iglesia está tratando de construir unidad. La vigilia Bogotá ahora es En esencia. un ejercicio precisamente para eso, pero alcanzar la unidad orgánica de la iglesia es un tema muy complicado. Y además, que esto es una de las críticas que más se hacen, por ejemplo, desde un musulmán. ¿Qué nos ofrecen ustedes? Divisiones, nombres de denominaciones que continuamente se están dando. ¿Y por qué salen las denominaciones? En algún momento por muy buenas razones, pero en otro simplemente por rebelión. Alguien salió con una denominación y ahora es el chacho del paseo. Entonces hay muchas cosas que dividen y que nosotros debemos orar, y les dejo esa carga, así como la carga que tiene Guillermo Arturo, en el asunto de, Señor, une la iglesia, para que en esa unidad, ya sea la iglesia local, la iglesia como misión cruzada cristiana, que somos 500 iglesias más o menos en el país y fuera de él, y la iglesia interdenominacional, que hay tantas denominaciones, pero que Dios nos traiga unidad, porque la unidad es como invita al accionar del Espíritu Santo, en su iglesia. Entonces, que podamos decir algún día, hubo un derramamiento del Espíritu Santo tan fuerte en Colombia porque la iglesia estaba unida. También interesante, como siempre, hacerle pregunta al texto, ¿sí? ¿Por qué no puso en este verso Lucas simplemente estaban unánimes o simplemente estaban juntos? Sino puso unánimes juntos. ¿No son como lo mismo? Y realmente no lo son. ¿Se puede estar unánime sin estar juntos? Y se puede estar juntos sin estar unánimes. Eso es súper importante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos unánimes, quiere decir que estamos del mismo ánimo, en el mismo sentido, en el mismo sentir, pero podemos estar dispersos. Muchas veces la iglesia le cuesta avanzar porque sí puede estar unánime. Creo que todos estamos de acuerdo que la iglesia en Colombia quiere ver al Señor Jesús reinando en esta patria, pero no estamos juntos. Ejemplos de cosas que han pasado. Se ha querido defender el tema provida y no nos pusimos juntos. Se sacaron 3 iniciativas diferentes. para firmar para un referendo. 3 iniciativas. No se pudieron poner de acuerdo Y ninguna pasó. para sacar una sola. Y ninguna pasó. Estábamos unánimes, pero no juntos. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos? Jorgito tenía algo para decir. Que cordón de 3 dobleces no se rompe. El otro caso, que estemos juntos, pero no unánimes. Eso también es gravísimo, porque podemos decir, todos somos parte de la misma iglesia y estamos acá todos, pero en nuestra casa estamos agarrados de las mechas. Bueno, los que tienen. Sí. Es algo también que pasa mucho cuando pesa el ego en tratar de construir la unidad dentro de la misma iglesia. Puede haber choques de liderazgos,
puede haber choques de formas, puede haber choques de posturas, de opiniones, de todo. Entonces, cuando estemos juntos, también buscar ser unánimes. Yo quiero traer a colación algo que estuvimos mirando ayer, y es que hay tres cosas importantes que decía Lutero. En lo esencial tiene que haber unidad, y en lo no esencial, libertad. Pero en todo, amor. En todo, amor. Entonces, hay cosas esenciales doctrinales donde tenemos que estar unidos. Pero hay cosas que no son esenciales. Yo les colocaba el ejemplo de la segunda venida del Señor. ¿Qué es lo esencial? Que Jesús viene. ¿Qué es lo no esencial? Pues que venga antes del rapto, o después, o antes de la tribulación, o después de la tribulación. Eso no importa. Pero lo importante es que Jesús viene. ¿Sí? Entonces, que no haya esas cosas, ¿no? Y en todo que nos amemos. En todo que nos amemos. Unánimes y juntos. Y sigue, y de repente. ¡Wow! Esa palabra es tremenda. Increíble. De mi parte, a mí ese y de repente me vuelve al tema de esas divisiones en la doctrina del Espíritu Santo, porque a veces queremos encasillar al Espíritu Santo y queremos que Él obre en el momento que queremos que nosotros recibamos de Él lo que tiene que darnos. Y aquí lo que nos dice es en el momento que Él quiera, en el momento menos esperado. Bueno, tal vez no usaría ese juego de palabras, porque lo estaban esperando. Tal vez era el momento más esperado, pero no era el que ellos iban a determinar. Ven aquí ya y me haces el favor. Ven aquí ya y es que tengo que terminar escuelas y recibir el Espíritu Santo el día que me gradúe de escuelas. Sí. Y tiene que ver mucho con que el Espíritu Santo no es que la iglesia le diga cuándo venir, sino que Él ve los corazones que lo desean. Y eso es algo que yo en este tiempo estoy aprendiendo, porque Jesús y el Espíritu Santo no vienen a donde no lo quieren. Él va a donde lo desean. A donde lo anhelan, Él se presenta. No a donde le ordenan que vaya, sino a donde le anhelan, ¿vale? Bueno. Y de repente. Bueno, ojo con esto. Ojo con esa de repente. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Puede venir un de repente. Y yo tengo una prédica que por ahí la tengo más o menos en la mente, los de repente de Dios. Los de repente de Dios. Mire, un expresidiario pasó a ser primer ministro de Egipto en un de repente. José, ¿sí o no? Ahí estamos nosotros en ese de repente. De repente, un lisiado y abandonado en una tierra que llamaban Lodebar, que era la tierra del destierro y de la desesperanza, y estaba allí Mefiboset, y en un de repente sale de Lodebar y lo llevan al palacio. Increíble eso, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que mirar que así hayan imposibles, podemos pensar en un de repente de Dios. En un de repente de Dios. Y muchos testimonios ha habido de esos de repente. De repente una solterona consiguió novio y se casó. No, sí. Puede ser. De repente un ministerio se puso así. Un de repente. Un de repente puede ser una provisión que se estaba esperando hace muchos años. Un negocio que estalló.
Entonces, así hay muchas cosas de los de repente de Dios, de los de repente. Y eso de repente me fascina la vida de José. Es uno de mis personajes favoritos. ¿Qué tenía o qué sabía José de gobierno? Mucho menos iba a saber de gobierno de un imperio, porque es que Egipto era el imperio de ese entonces, pero Dios lo capacita, Dios lo trae y Dios lo coloca. No, y yo entonces en ese de repente pienso en la señora esa que lo mandó a la cárcel. ¿Qué pasó con la señora? La esposa de Potifar dice, ¿y este man ahora? Y ahora yo lo acusé y ahora lo mandé a la cárcel y ahora ¿qué irá a hacer conmigo? Bueno, a José no le importó eso, a José le importó lo que Dios quería para él. Sí. Ahí estuvo con su esposa y bueno. Entonces, qué bonito el de repente vino una llenura del Espíritu Santo. Ojalá que así suceda con la iglesia en Colombia. Ojalá que ese de repente venga, o en de repente haya una unidad, ¿cierto? Esta noche precisamente es donde tratamos que no haya diferencia denominacional o eclesial o pastoral, y vamos a estar, si hacíamos aquí la vigilia, ¿cierto? La vamos a hacer en otro lado, en la iglesia panamericana. Conozco a la familia Machuca hace muchísimos años. Yo estuve yendo de principio a la iglesia panamericana en la carrera carrera 12, número 822. Posterior, alias Cartucho. Pero esperemos los de repente en la vida espiritual, en la vida económica, en la vida emocional. Esperemos los de repente de Dios. Eso de repente me fascina cómo esto sucede. Y podría hablar muchas más cosas de los de repente de Dios. Hay que, como dice el pastor Briñas, hay que insistir, persistir y no desistir. Insista, persista y no desista. Hasta que llegue, puede ser el de repente. Echar para arriba. Mire, una señora, le voy a contar un testimonio económico. Una señora que no tenía absolutamente nada porque había sido la empleada por 20 años de una señora que se enfermó. Y ella decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Mi patrona se enfermó y se va a morir. Y entonces la señora ahí oraba, ¿y ahora para dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? No tengo nada. Resulta que la señora se murió, pero le dejó todos los bienes a la empleada y era una hermana de la iglesia. Otro de repente, viene una hermana de Cali, una negrita, y viene y me dice, pastor, vengo de Cali, de una de las iglesias Cruzada Cristiana, y vengo aquí porque Dios me dijo que en Bogotá iba a conseguir mi casa. Yo le dije, hermana, ¿qué hace? Dijo, pues compré un paquetico de dulces para vender en un semáforo, pero vengo por mi casa. Siguió así unos días y es cuando había un semáforo en la calle 63 con carrera 30, ¿se acuerdan? Ahí había un semáforo, eso hace bastantes años. De un instante a otro, en un de repente, para una camioneta con vidrios oscuros. El señor baja el vidrio y le dice a la señora, le cambio este paquete por una caja de chicles. Y rápido porque el semáforo va a cambiar. La señora se asustó, la hermanita se asustó. Finalmente dijo, pues yo perderé una caja de chicles, ¿no? Y le pasó la caja de chicles y el señor le pasó el paquete. ¿Cuánto tenía el paquete? $30,000. Y se fue. Y ni la señora cogió la placa. Yo le iba a preguntar. Mire, esos de repente han sido testimonios maravillosos. ¿Qué hizo con esos $30,000?
Se fue a su casa. Lo que proclamó. En un instante lo logró. En un de repente lo logró. Hermana Jacqueline. Sigamos entonces, hoy ya nos queda poquito tiempo, pero terminemos en el 2. De repente terminamos hoy en el 2. Porque viene la parte de cómo se manifiesta ese de repente. Aquí específicamente dice que hubo un estruendo del cielo. Nuevamente, metas en la película. Están en un salón, Chan. Se oye desde arriba un estruendo, un sonido tremendo. Y luego un viento recio que entra. Nuevamente, a los que les coge el viento y pueden los despeluca, a mí no. Pero los sentían un viento recio, y estaba soplando, el cual llenó toda la casa, llenó toda la casa. Cosa impresionante que muchas veces nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo nos limitamos a entenderlo como un concepto. O nos limitamos a entenderlo como algo meramente espiritual que sucede aquí adentro, como todas estas nuevas influencias de religiones orientales, que solo es como las energías internas que yo tengo, pero nuestro Dios es real. El Espíritu Santo es real. Y cuando ustedes ven la consistencia de cómo se manifiesta alrededor de la Biblia, es lo mismo. Esta no es la primera vez que aparece como un viento soplando. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una palabra que designa al Espíritu, que es ruaj. Y ruaj tiene que ver con un soplo, ¿sí? Y vemos eso en textos como cuando el mismo Dios sopla aliento de vida, el soplo. Vemos, me acuerdo de la profecía de Ezequiel, ¿no? También sopla y hay vida. Y aquí viene con un viento recio. Manifestaciones de Dios son reales. Esto no era una cosa que ellos alucinaron, o no era que se pusieron extáticos y entonces todo esto es producto de la imaginación. El mismo Elías, y miren este dato curioso. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que hay un paralelismo entre Pentecostés, el aposento alto, y Pentecostés, Monte Sinaí? Cuando Elías huye de Jezabel, ¿a qué monte fue? Al mismo Sinaí. ¿Y cómo se manifiesta Dios allí? De una manera muy parecida, ¿sí? Dice que fueron varias manifestaciones. De hecho, Dios se ha manifestado de diferentes formas. Dios no se limita tampoco a una sola manifestación, pero sí que sí aquí hizo algo parecido en ese momento. Dice en el texto de Elías que se manifestó como un terremoto, como fuego, como creo que también fue una tormenta, ¿no? Y luego vino un silbido apacible. Aquí es un poquito diferente porque aquí sí es un viento recio. Pero el dato curioso que yo les quería decir era, hace poco escuchaba de este mismo monte, este monte Sinaí, lo que nos dice es que Elías estaba en una caverna, estaba en una cueva. Ese es el mismo monte donde Moisés estuvo y el Señor le mostró su gloria. Y también le dijo a Moisés, escóndete allí, en esa roquita, en ese huequito, que yo voy a pasar y te voy a mostrar mis lomos. Notan que hay unas similitudes, ¿no? Unas experiencias iguales. Lo que a mí me maravilló fue en algún bosque, yo nunca lo había visto así, pero a veces esas manifestaciones de Dios realmente dan temor. Imagínense de un momento a otro no estar tranquilito, adorando. Yo creo que ya se están con una canción así tranquilita, adorando al Señor, y cuando ¡pum! ¡Uy! Se explotó el transformador, o algo pasó aquí. No, una bomba.
Sí, como que de un momento a otro esas cosas lo asustan. Yo veo a Moisés, yo creo que el espectáculo que él vio fue una cosa que debió darle un temor reverente increíble delante del Señor. Elías, cuando pasaron todas esas cosas duras, estaba dentro de la caverna, dentro de la roca del monte, ¿sí? Estaba ahí resguardado y pasaron todas estas cosas durísimas. Yo creo que él estaba muerto del susto. Yo creo que los discípulos al ver esto nuevo están muertos del susto. ¿Qué es lo lindo? La Biblia nos dice que Jesús es nuestra roca. Y cuando pasa estas manifestaciones, lo que nos dice Jesús es: está seguro. Porque estas cosas podrían acabar contigo. La gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo frente a nosotros que somos pecadores, nos podía acabar. Pero cuando estamos en Cristo, que es la roca, no viene la ira de Dios sobre nosotros, sino viene la bendición de Dios sobre nosotros, que es el Espíritu Santo, lo que llegó acá. Viene como viento recio, pero no te va a acabar. Viene como un estruendo del cielo, pero no es para que tengas miedo, sino todo lo contrario, te va a infundir valor, te va a infundir fuerzas, te va a infundir todos esos dones preciosos que vamos a ver ya la otra. No alcanzamos a verlo de las lenguas. Pero al final este paralelismo se mantiene. La venida del Espíritu Santo es la confirmación de que la obra de Jesús es efectiva y que ya podemos contar con la presencia de Dios en nuestras vidas sin que tengamos que temer porque la ira de Dios nos acabe, sino que Jesús ya nos ha guardado en Él y por lo tanto podemos recibir su Espíritu Santo. Y es real, o sea, lo sintieron. Sintieron el viento que llenaba toda la casa, pero no acabó con ellos. Es que, pero recuerden, el estruendo tenía un propósito, un objetivo. ¿Cuál era? ¿Qué gente había allí? ¿Habían 3 pelagatos en cualquier lugar? Multitudes. Ahora, si ustedes oyen un estruendo acá, y no fue porque se explotó una de estos carros blindados y saltaron todos los billetes que traía. Pero si oímos un estruendo, ¿qué hacemos? Nos vamos a mirar allá. Yo me acuerdo aquí, resulta que aquí se compró esta propiedad y había secciones divididas, ¿no? Por una pared. Y entonces yo me fui y le hicimos ahí quitamos los ladrillos de esta pared para tumbar ese pedacito de pared. Nosotros tenemos una luz y agarré la luz con el lazo en la pared. Este señor estaba en un andamio. Y aquí están los... Y entonces yo agarré esa luz y aceleré y eso... Cuando cayó toda la pared desde allá hasta este lado. Y si ese señor hubiera estado un poquito más cerca con el andamio, el hombre estaba por allá arriba, o sea, no tendríamos hoy Joseí. Entonces, ¿qué pasó? Todos los que estaban por aquí a este lado, que estaban limpiando y llegaron allá. Yo me acuerdo que Martica Flores hizo todo el alaraco posible, como ella no puede hacer el alaraco. Entonces, bueno, no está aquí Martica ahí. Pero fue esos estruendos, ¿qué era? Versículo 6, ¿cuál es el asunto, el objetivo por el cual hubo el estruendo? Versículo 6.
Entonces llamó la atención de todos para su manifestación. De todos para la manifestación. Hay cosas que el Espíritu Santo hace que uno no entiende, o que da órdenes que en algún momento uno no entiende. Se dice que había un hombre, un evangelista, en un partido de béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos, y él estaba ya solamente viendo el partido. Y Dios le dice, bájese al diamante. ¿Qué? Sí, bájate al diamante. Se bajó allá como pudo, estuvo en el diamante. Dice, ahora carga al pelotero sobre los hombros. En un partido de béisbol, el tipo va, seguridad no se da cuenta, monta el hombre en y toda la gente, se entró un loco al diamante. Cuando tenía al loco y toda la multitud estaba poniendo la mirada en el loco, le dice, predique. Le dice, predique. Y ese día dice que hubo más de 15,000 personas que recibieron a Cristo. Total, el partido de béisbol, chao. Entonces, en todo esto, hay cosas, hermanos, que Dios hace o manda hacer, que si le obedecemos, son cosas extraordinarias. Aquí, ese de repente y ese estruendo viene con el objetivo de reunir la multitud. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta del evento que iba a haber. E inmediatamente el apóstol Pedro se levantara, predicara y se convirtieran 3,000. 3,000. Yo le digo, Señor, hazlo con nosotros. Hazlo con nosotros, Señor. Creo que ya es hora de cerrar, Sí. porque nos están esperando en la otra iglesia. Todavía nos falta un estruendo más. Porque todavía nos falta, ese va a ser con trompetas. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Esta es la venida del Espíritu Santo. Pero todavía falta la venida del Señor Jesús nuevamente en gloria, a consumar todo su plan, y será que todo oído va a oír la trompeta, y al sonar de la trompeta nos Y encontraremos todo ojo con le él. verá. Acuérdense del versículo de Zacarías 14, que aquel día será un día que no será ni día ni noche. Entonces será entre oscuro y claro. Se dará un fenómeno allá arriba, porque donde esté de día se oscurecerá y donde está de noche aclarará. Y todos fijarán sus ojos en el fenómeno que hay, climático, si se puede llamar, y entonces mirarán y aparecerá Jesús. Es cuando dice, y todo ojo le verá. Bueno, vayan a dormir y que miren al Señor en sueños.